Ya saben heredar componentes de Ode, ya saben cómo pasar esos componentes basados en unas condiciones para ciertos y determinados usuarios. Quédate porque hoy vamos a estar viendo cómo modificar este comportamiento en la vista Gantt. Comenzamos. Normalmente hay usuarios que esta forma de interactuar con la vista no les gusta. Por tanto, podemos hacer un módulo para modificar ese comportamiento. Lo primero sería, como todo, crear un módulo. Primero, ¿qué hago? Cuando, al menos en mi caso, y es un tip que doy, cuando voy a modificar algún componente, intento inspeccionar para determinar sobre qué componente hay. Cuál es el componente que se debe editar. Porque al tener mucho código, pues hay veces que se hace inviable. En este caso, pues en el GAN renderer, que es donde se modifica, encontré este método que se llama onPillClicked, que si se fijan acá, le quito el alert para que vean que el comportamiento ya está detectado. Y lo otro que procede sería hacer un módulo. En este caso le puse dialog wet Gantt, siguiendo un poco con el nombre. Si se fijan, ven, ya acá donde es que hay que hacer el cambio. Entonces quitamos acá y lo primero sería crear un módulo. Yo le puse dialog web GAN, haciendo alusión a que vamos a crear un diálogo cuando se clique sobre en una pil de la vista web GAN. En este caso hacemos los módulos. Luego aquí en los assets, como es una vista de asset backend, pues aquí es donde se importaría el fichero. En este vamos a crear una carpeta que se llame Gantt para tener un poco organizado nuestro código. Y aquí vamos a ver cómo sería Gantt renderer.js. Y este va a ser nuestro fichero que vamos a estar utilizando, donde vamos a estar haciendo los cambios. Ese es el fichero que vamos a estar importando aquí en los assets. Normalmente se podría importar con asterisco y demás, pero al ser un solo fichero, pues por ahora lo vamos a importar así. ¿Qué sería lo próximo? Por ahora no va a hacer nada. Déjame poner este módulo acá para que cuando se actualice, que lo tenga en cuenta, sin necesidad de que estemos actualizando el módulo como tal. ¿Qué sería lo otro? Lo otro sería importar Gantt rendered. ¿De dónde? Con ayuda de nuestro Windsurf, antes Codeium, pues nos lo ha importado. Jodida raya. Bueno, seguimos aquí con... Lo otro sería, vamos a ver si es así la forma que de todas formas yo siempre verifico. Y como no somos los primeros que estamos inventando algo, pues normalmente ya a quien lo importó. Si se fijan, ve, esta no es la vía. Y vamos a ver cómo sería. Pues vamos a importarla. Tenemos que importarla nosotros. WebGAN Renderer, que sería en el módulo web, que está en el módulo Enterprise Static CRC. Static CRC, Views. Views. Él ahí está inventando. Después está Static. ¿Dónde está? Static CRC. Y aquí vendría el GAN Renderer, que es este que está acá. Y por aquí podemos ver luego. Lo otro sería importar patch, que es lo que se utiliza para cuando vamos a patchear, por llamarle de alguna manera, un componente. Si fijan, podemos buscar también acá. Lo importante es saber qué es lo que debes utilizar. Si fijan aquí el patch, en este caso, déjame ver por qué no lo encuentra, porque debe ser por los espacios. Ahora sí, debe ser lo mismo para el Gantt. En este caso vamos a ponerlo para así, este caso acá, y vamos a ver si está correcta la importación. En este caso pues sería Gantt, así sería. Siempre recuerden buscar, porque ya realmente alguien hizo algo antes, entonces te ahorra bastante tiempo, como en este caso el patch. Ahora yo busco patch y nos buscamos acá y nos ahorramos tiempo de luego estar verificando y corrigiendo cómo era que se debía poner. Se fijan, nos copiamos aquí un poco de código. Lo importante es saber copiar. Eso es lo que te hace una persona que domina, en mi sentido, en mi opinión. Acá
de esta manera vamos a parchear. Si se fijan aquí, vamos a llamar a nuestro super, que es lo que siempre hay que llamar. Siempre verificando, como les digo, verificando código existente porque para cumplir ya con la estructura y demás. Así hacemos la llamada super. Y si ponemos un alert aquí, estamos heredando. Ya el componente nos debería detectar nuestro cambio. Vamos a ver, si no, entonces empezaríamos por la parte del error. Estamos heredando, ya estamos dentro del setup. Ahora, ¿qué sería lo siguiente? En este caso, pues lo que vamos a hacer sería, vamos a modificar esta funcionalidad que está acá, que es la que está dentro del GAN renderer. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Primero lo que vamos a hacer va a ser poner this.open, creo que es open dialog. Creo que este existe en el controller, que es este que está acá. Y que recibe open dialog. Sería this.props, porque está en las propiedades, si no me equivoco. This.props open dialog. ¿Y qué necesita él? Él necesita un modelo y un ID. El Open Dialog ya existe, que si se fijan está definido aquí en GAN Controller, que es este que está acá. Que si se fijan recibe los props y es la forma de levantar un diálogo. Pero bueno, nosotros vamos a hacerlo un poco manual por ahora, ya que estamos aprendiendo. Lo primero sería definir el service para levantar el diálogo, que sería this.dialog service igual a, y vamos a levantar este servicio que tenemos aquí. Y lo definimos en nuestro setup. Tenemos que importar este hook del useService, que es lo que nos permite utilizar el servicio. Luego de ello, pues, ¿qué sería? Si se fijan en el módulo original, cuando en esta funcionalidad existe este método, o sea, ¿qué hace el onClicked actualmente? Él detecta lo que tiene que levantar y entonces obtiene de get popover props, le pasa la pila y detecta el ID y el modelo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues lo mismo. En este caso vamos a copiar nuestro aquí porque este lo que hace ya es devolver la vista y nos los traemos para acá. ¿Qué tenemos aquí? La pil, que es el rectangulito, pues contiene un récord. Y el ID es el que estamos obteniendo del récord, haciendo esta desestructuración. Aquí obtenemos el modelo y ya con esto, pues, ¿qué podemos hacer? Pues utilizando this.dialog service, vamos a agregar, no sé si hacerle caso a este, vamos a agregar lo siguiente. Creo que me he equivocado en algo. Les comento. En este caso, el dialog se utiliza para levantar una ventana emergente. Nosotros lo que vamos a hacer es una acción, o sea, ejecutar una acción. Por tanto, aquí sería this action service y aquí sería el servicio de action. Creo que es así como se define. Así es. Entonces, ahora con action service vamos a hacer esta acción. Que lo que vamos a hacer, ¿qué va a hacer? Levantar el modelo, este que tenemos, el elemento, y de esa manera, pues, estamos definiendo una acción que vamos a hacer. Vamos a ver si de esta manera funciona o si hay que pasarle algo más. Verificamos nuevamente, vamos a quitar el alert para y el enable este. Vamos a quitar el alert y vamos a ver cuál es el comportamiento del onClicked ahora cuando le damos clic. Primero nos votó y vamos a entrar al módulo de planning, que fue donde hicimos el cambio. Realmente lo hicimos en la vista Canva. Aquí se está rompiendo por algún motivo. Actions can service, can handle, action manager, service handle. Vamos a ver qué le está faltando al action service. Sería algo así como esto que tenemos acá.
nos copiamos y el modelo web va a ser el que nosotros tenemos y el ID el que nosotros tenemos, y aquí le podemos poner en target, creo que es el componente que se define, lo ponemos current, y lo que debe hacer es abrirnos en la vista form. Veamos por qué nos da el error acá. No se puede leer la propiedad red map. Vamos a ponerle la vista, el tipo de vista vamos a ponérsela también, y aquí en target vamos a ponerle el current y ver si de esa manera como a lo mejor nos está faltando el tipo de vista. Entonces, si todo va bien, lo que debemos hacer ahora es cuando le demos acá en view en clic, nos debe abrir la vista form, que fue lo que definimos, y esto nos abre la vista formulario. Y anteriormente, si se fijan, lo que hacía era que mostraba un diálogo pequeñito. Pero ¿qué pasa? Que puede que existan usuarios que deseen tenerlo de una manera u de otra. Pues para ese caso lo que hacemos es definir acá y definirnoslo a nivel de usuario. ¿Cómo sería la cosa? Pues venimos acá y nos ponemos en users. Vamos a crear un campo sería un fichero models, no, sería res users, que sería un modelo, res users, y aquí vamos a definir en Gantt sería open dialog, no, vamos a ponerle do action y Gantt view. Por defecto vamos a ponerle en falso, vamos a dejarlo en falso. ¿Qué significa esto? Pues ahora podemos definirlo a nivel de usuarios. Además de eso, vamos a necesitar tenerlo en la sesión. ¿Por qué? Porque bueno, es la forma de manejar un poco, pienso yo, las cosas en la sesión. Sería, vamos a heredar HTTP y HTTP, que es un modelo abstracto, y ahí vamos a subir ese elemento también a la sesión. En este caso es de abstract model, y aquí vamos a hacer una herencia y vamos a poner aquí ir HTTP, y vamos a definir acá, hay un método que se llama def session info, que ahí es donde se suben los valores a la sesión para luego leerlo. Si se fijan acá, pues vamos a hacer algo como esto y nos los copiamos, nos los traemos, vamos a copiarnos este mismo parámetro, lo ponemos así y le ponemos self.environment user do session. Entonces, de esta manera, pues que hacemos, lo que hicimos fue subir ese valor a la sesión del usuario. Aquí sería ir HTTP. Ya aquí tenemos definido el valor a nivel de usuario, y ahora lo que nos queda es obtenerlo en la sesión. ¿De qué manera? Pues sencillo. Venimos acá y vamos a agregar session. Import session. Creo que es así. Verificamos de todas formas que ya exista de esta manera. Y como hoy no es así, sino que es web session. ¿Qué hacemos con esto? Pues lo que vamos a obtener va a ser if session punto ¿cómo se llama el parámetro que hemos subido a la sesión? Do action, vamos a ponerle user do action Gantt view para tenerlo identificado. Si esto, pues hacemos esto. Si no, hacemos lo que normalmente hacía. Y vamos a ver qué tal va. ¿Qué significa esto?
que si el usuario tiene habilitado que va a manejar la sesión, que va a manejar el Gantt, que al hacer clic abre el diálogo, pues se le habilitaría un parámetro. Se fijan acá, no pasa nada, todo está como estaba anteriormente. ¿Por qué? Porque debemos ir al usuario Mitchell Admin, y en este caso no voy a hacer la herencia de la vista, sino que voy a sacar el campo eh, un poco para agilizar el tiempo. Acá vamos a heredar la vista, el campo en el usuario se llama DoActionGAN. Venimos acá en la editar vista form y vamos a poner después del partner ID, creo que es acá, en uno de estos login field, aquí, vamos a ponerlo aquí. Esto es una mala práctica, pero bueno, realmente es para ahorrar un poco el tiempo de crear el campo en la vista, porque al final eso son cosas un poco básicas. Si fijan, aquí está el booleano. Si lo habilitamos, ¿qué pasaría ahora? Que para este usuario, cuando dé clic en los planning, pues lo que va a hacer es abrirle la vista formulario. Que puede ser que otro usuario no lo quiera, entonces solo se le deshabilita el check, y de esa manera hemos heredado el Gantt Rendered. Es un componente que nos permite hacer el manejo de la vista Gantt. Recuerden, puse una encuesta que para solicitar temas, ya sea OWL, test unitarios, controller. En caso de OWL, si desean hacer algún componente específico, déjenmelo en los comentarios y estaríamos haciéndolo. Realmente lo que da la buena práctica es hacer las cosas. Por tanto, pues nada, recuerden, suscríbanse, denle like, compartan, y gracias a los que están suscritos.